Es una activista civil que no ha dejado de llamar la atención sobre los riesgos de la implantación de gobiernos autócratas, la vulnerabilidad ciudadana frente a los abusos del poder y la creciente militarización en las tareas de seguridad pública que hoy se padecen e imponen ya sin resistencia ni mesura. Es una demócrata de tiempo completo a la que no podrán callar ni doblegar. Ya habitamos ese país que usted tanto nos advirtió no llegar. Desgraciadamente sí, estamos en un país muy distinto a las últimas veces que platicamos. Ya llegamos a la destrucción de los contrapesos republicanos. Definitivamente. Ya habitamos el país de los autócratas. Así es, tenemos un país autócrata con todo el poder concentrado en el Ejecutivo. Ya habitamos el país de la hegemonía de partido. Así es. Ya llegamos al país de la simulación y la mentira como forma de gobierno. Sí, ya llevamos pues más de 6 años simulando y nos vienen mintiendo porque no son otros datos, son mentiras. Ya habitamos el país del acarreo y la computación clientelar. Así es, siempre ha habido acarreos, sin embargo ahora ha sido mucho más cínico y hay mucho más presión sobre las personas. Ya llegamos al gobierno de la opacidad sin escrúpulos. Sin duda, tenemos un gobierno opaco que no tiene escrúpulos y que además miente. Ya habitamos el país que se niega a la rendición de cuentas. Sí, por eso es que nos quitaron los órganos autónomos. Ya habitamos el país de gobiernos de sordos e irresponsables. Creo que oyen, pero no escuchan. Ya llegamos al país de la extorsión. Nos extorsionan todos los días y las extorsiones se multiplican en el país. Ya habitamos el país de la militarización en aumento. El país ya está militarizado a nivel federal completamente y a nivel estatal y municipal cada día más. Ya llegamos al país de gobiernos coludidos o sometidos con el crimen. Sí, muchos gobiernos estatales y municipales están coludidos con el crimen. Ya habitamos la cuarta transformación. La cuarta transformación que quiere controlar al país sin ningún contrapeso. Y ya que se hicieron del país, ¿a dónde lo llevarán? Mira, yo creo que se van a terminar fracturando porque siguen gobernando a través de las ideas de un líder completamente resentido y además tendrán problemas internos y tendrán problemas en los programas sociales porque la economía no viene bien y pagarán todos los errores que tuvieron. ¿Usted pensó que la presidenta Sheinbaum gobernaría por su propia cuenta? Mira, creo que la presidenta es discípula de López Obrador, comparte con él una visión de país. ¿Le dará tiempo a la presidenta a desprenderse del poder y la sombra de AMLO? La primera pregunta sería si quiere desprenderse de la sombra de AMLO. Creo que en este momento no. Sin embargo, sí creo que en un futuro no lejano deberá hacerlo o no podrá gobernar. ¿Tendrá esa habilidad? La habilidad la tiene, falta ver si lo quiere hacer. ¿Vacío de poder? No veo vacío de poder, lo que veo es un poder dividido entre la presidenta, los militares y el crimen organizado. ¿El maximato se ha manifestado? Más que maximato, creo que es caudillismo. Alrededor de una sola figura, que es Andrés Manuel López Obrador, donde sus seguidores han destruido las instituciones y la doctora Claudia Sheinbaum decidió seguir con su agenda. ¿Para qué le sirve a este país que la presidenta siga los mismos pasos que AMLO? Al país no, a quien le sirve es a Morena, que quiere controlar y quiere tener todo el poder y ganar todas las elecciones. ¿Usted pensó que por ser mujer podría ser mejor gobernante? Creo que ser hombre o mujer no tiene diferencia. La diferencia está en las capacidades de las personas. ¿Usted pensó que solo por ser mujer sería más empática con las víctimas? Definitivamente sí. ¿Usted pensó que por ser científica valoraría más el conocimiento empírico que su antecesor AMLO? Sí, creo que ella lo valora. ¿Sí? Sí, creo que lo valora. El tema es si le hace caso o no. ¿Usted la creyó demócrata? Mira, si en algún momento fue demócrata, eso se pone en duda al haber permitido que se destruyeran los órganos autónomos y el Poder Judicial. ¿Usted lo es? Sí, sí lo soy. Por cierto, usted no se inscribió para la elección del Poder Judicial. No, no me inscribí. ¿No le gustaría? De ninguna manera, ni siquiera soy abogada, soy dentista. Con más razón. Mira, es una vergüenza lo que nos está sucediendo, es un caos. Ocupar puestos públicos sin preparación para cumplir con los requisitos no es corrupción. Sí es corrupción. Siempre que ocupas algo para lo que no estás preparado, es corrupción.
¿Utilizar bienes públicos para beneficio personal no es corrupción? Sí es corrupción. Afuera dicen que están saliendo a comprar a los opositores para puestos públicos. Sin duda los han comprado, muchos están a la venta. Vivir fuera del presupuesto en estos años de gobierno de Sheinbaum no es vivir en el error. Es vivir en el error pensar que vas a crecer al 2.3% y me parece que eso no es muy viable en estos momentos. ¿Que lo escuchen los holgueros? Que lo escuchen todos. Y para el 2027 Morena busca 10 millones de militantes. Eso dicen. ¿Más presupuesto para cooptación de votos? Definitivamente en el gobierno anterior usaron gran parte del presupuesto para tener más votos. Ojalá en este gobierno no sea así. ¿Más presupuesto para concentración del poder? Desde luego es la intención de Morena. El país en sus manos. El país en este momento está en sus manos porque ellos dominan los tres poderes. Además, a la amenaza de aranceles le responden que somos una potencia cultural. Mira, creo que a Trump no lo van a convencer con retórica, lo tienen que convencer con una buena negociación. La presidenta ha dicho que nos juntamos en familia y que así no hubo la crisis de fentanilo. La presidenta se equivoca. En México sí tenemos un problema de consumo de drogas y de fentanilo. Ha dicho que aquí las familias mexicanas nos juntamos, nos queremos. Sí nos juntamos y nos queremos, pero eso no significa que no tengamos grandes problemas sociales y que no estemos expuestos a problemas de drogadicción, principalmente entre nuestros niños y jóvenes. ¿Sabrá la presidenta de dónde procede el mayor número de violencia contra las mujeres? Estoy segura que lo sabe, que el mayor número de violencia contra las mujeres es al interior de las familias. ¿Sabrá la presidenta de dónde proviene el mayor número de abusos contra los menores de edad? Estoy segura que lo sabe, que procede de personas que los conocen y que están adentro de sus familias. ¿Por momentos no le parece que nuestra presidenta ha perdido todo sentido de realidad? Cuando el poder es completo, es muy fácil que pierdas el sentido de realidad. ¿No es propio de la pérdida de la realidad los mundos alucinógenos? Sí es propio. Y cuando hay tanta soberbia es muy fácil desviarte. ¿No es propio de la pérdida de la realidad la evasión de los conflictos? Sí, aunque yo a veces pienso que los evade para sus mañaneras y para hablarle a sus bases. No creo que no sepan lo que está sucediendo en el país. En todo caso, ¿alguien le habrá hecho un examen de toxicología a la presidenta Sheinbaum? No creo que a ningún político le hagan examen de toxicología. A propósito, ¿usted sabe si la marihuana produce problemas de razonamiento? No creo que la marihuana produzca problemas de razonamiento. Los problemas de razonamiento los tiene la gente que no está preparada o que no tiene intención de razonar bien o que es muy soberbia. Dicen que consumirla reduce la capacidad cognitiva y del rendimiento intelectual. Creo que cuando la consumes de manera regular, sí. De manera esporádica, no lo creo. ¿La presidenta Sheinbaum nos trata como le gustaría que ella fuera tratada? No lo creo, a menos de que... Wow, me sorprende la pregunta, pero realmente no creo que alguien quiera ser maltratado. ¿Usted sí distingue la realidad de la percepción? Sí, la realidad es lo que tienes con datos y la percepción es lo que sientes. ¿La percepción se puede construir? La percepción se construye día a día. ¿Se manipula? Por supuesto que se manipula y la han manipulado todos los gobiernos y especialmente el anterior. ¿Y a la realidad? La realidad no la manipulas. El tema es que la gente cree más las mentiras que las verdades. A la amenaza de aranceles, nuestra presidenta responde que somos una potencia. Me parece que esa no es la respuesta. Lo que tendría que responder es con una buena negociación y con fortalecer las instituciones civiles de seguridad y justicia. ¿Pensará nuestra presidenta que se gobierna solo con cartas o llamadas a sus homólogos? Pues si lo piensa, está equivocada. ¿Qué provecho sacaría Trump del gobierno hegemónico de Sheinbaum? Trump siempre saca provecho de quienes considera que son más débiles que él. ¿El populismo los une? El populismo los hermana. ¿Negociará Sheinbaum contener y violentar a los migrantes centroamericanos a cambio de que Trump no se meta en la política interna? Posiblemente igual que lo hizo su antecesor. ¿Usted también pensará que los estadounidenses harán por nosotros lo que hemos de hacer por nosotros mismos? Los estadounidenses son nuestros vecinos, no son nuestros amigos y nadie va a venir a hacer por ti lo que tú no hagas por ti mismo. Por cierto, ¿los Estados Unidos son culpables de la falta de trabajo en este país? Los Estados Unidos son culpables del gran consumo que tienen de drogas, que es insaciable, de permitir
que miles de armas que se producen allá pasen a México, pero no son culpables de lo que nosotros no hacemos y de nuestras deficiencias en seguridad y justicia. ¿Son culpables del atraso educativo y de la salud en este país? Nosotros somos culpables del atraso educativo y además desde el gobierno anterior están utilizando a las escuelas y a las universidades como centros de adiestramiento en la 4T. ¿La renegociación del TECMEC en tensión? En gran tensión y más tensión ahora que se aprobó la reforma judicial y que el día de ayer precisamente rompieron y desaparecieron 7 de los órganos autónomos. ¿Qué no se debe negociar? Todo es negociable. ¿Qué debe cederse para mantener el tratado? Para mantener el tratado, creo que lo que necesitamos es negociar lo que a nosotros nos conviene, porque cada uno de los 3 países va a negociar lo que le conviene. ¿Cómo se puede lograr un acuerdo con un gobierno que teme a ser revisado? Difícilmente se va a lograr un acuerdo con un país que no tenga contrapesos. ¿Qué confianza tendrían de un gobierno que manda al diablo las instituciones? Ninguna confianza. ¿La desaparición de los órganos autónomos son violatorios de acuerdos internacionales? Son violatorios de acuerdos internacionales y son violatorios de nuestra Constitución. Por lo menos es violatorio del espíritu de nuestra Constitución. La COFECE. La COFECE era muy importante para los mexicanos precisamente porque evitaba que los grandes y los poderosos se aprovechen de nosotros. El INAI. El INAI es muy importante porque realmente tiene o tenía 2 derechos llave para los mexicanos, el derecho a la información y el derecho a la privacidad de nuestros datos personales. La incongruencia anda suelta y a sus anchas. La incongruencia es completamente cínica y lo que nos hace es mucho daño a los mexicanos. ¿Esto le importará a la presidenta Sheinbaum? Creo que lo sabe, pero no le importa. En fin, ¿ve al gobierno de la Cuarta Transformación preparado para la desbandada de connacionales al retornar al país? Creo que aún no está preparado, pero más vale que se prepare pronto porque regresarán miles de connacionales, perderemos mucho dinero en remesas y me parece que lo más grave es que lo primero que nos van a mandar van a ser a criminales. En todo caso, programas y becas para todos. No alcanzan los programas y las becas para los mexicanos que ya viven aquí, muy difícil alcanzarán para todos. A la amenaza de aranceles le responde este gobierno que somos una potencia cultural. A la amenaza de aranceles, este gobierno debe responder con una buena negociación. Falta que diga la presidenta que amamos la vida de nuestros semejantes. Amar la vida de nuestros semejantes significa buscar lo mejor para ellos y eso no está sucediendo en este momento. ¿Sabe de una potencia cultural que celebre y normalice la barbarie y la violencia? De ninguna. Todos los días en este país se asesinan a más de 80 personas. Desgraciadamente sí, y la violencia duele. Siguen matando a 11 mujeres diarios. Desgraciadamente matan mujeres y pareciera que son ignoradas por los gobiernos. 25 desaparecidos todos los días. 25 desaparecidos y es uno de los delitos más graves, inclusive mucho más grave que el homicidio de un hijo. 15 de ellos menores de edad. Desgraciadamente nos estamos quedando sin jóvenes, algunos los desaparecen, a otros los matan y a otros los obligan a entrar al crimen organizado. País de asesinos. Un país donde la impunidad permite que sea tan barato asesinar. En tanto, militares protegiendo a AMLO. Es una pena que a los militares les hayan dado tanto dinero, tanto poder y no estén para proteger a los ciudadanos. ¿A qué le temerá AMLO que necesita militares? AMLO debe tener muchos temores por todo el daño que le hizo a México. ¿Atentado? No lo creo, por eso es que está tan protegido. ¿Seguridad nacional para no transparentar lo de él, su esposa y sus hijos? Fue una vergüenza y un cinismo enorme el dejar de transparentar muchas cosas que realmente los mexicanos tenemos que conocer porque se hace con el dinero de nosotros. ¿Los criminales olvidan? Los criminales no olvidan. ¿Olvidan las traiciones? Las traiciones nunca se olvidan. En 90 días desde el asedio a Sinaloa, van 467 acribillados en el estado. Sinaloa vivía desde hace muchos años una pax narca,
Estas son las consecuencias de haberlo permitido y las consecuencias de haber permitido que llegara un gobernador que sabían que estaba vinculado al crimen organizado. ¿Rubén Rocha Moya debe renunciar? Debió de renunciar desde el día que se llevaron al Mayo Zambada y que dijeron que él había estado involucrado de alguna manera. ¿Y usted cree todavía que la presidenta Sheinbaum pueda gobernar por sí misma? Yo creo que la presidenta ha decidido seguir la misma agenda de Andrés Manuel, por lo menos por ahora. Insisto, ¿a dónde llevan al país? Ya estamos en una autocracia y muy posiblemente llegaremos al autoritarismo. ¿Pensarán que controlan al país vía las organizaciones criminales? Creo que hay muchas zonas del país, desgraciadamente, que hoy están controladas por organizaciones criminales. ¿Gobiernan en conjunto? Cogobiernan. ¿Sinaloa es una muestra? Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Colima. Aquí le preguntamos si pensaba que el negocio del crimen organizado es uno de los 4 pilares del proyecto económico de la llamada Cuarta Transformación. El crimen organizado tiene muchos negocios ilícitos porque se ha diversificado, lo han dejado diversificarse, pero además ha entrado a la economía formal. Y me parece muy peligroso y sí es parte de los pilares de la economía. El crimen organizado de los mayores empleadores, además, en este país. Eso dicen los estudios. El masivo reclutamiento de las nuevas fuerzas de jóvenes sicarios. Muy lamentable porque es muy difícil recuperar a estos jóvenes. Además, el maximato viene apoyado con las botas militares. Y están usando, yo no diría apoyado, yo digo que están usando a las Fuerzas Armadas para la Cuarta Transformación. ¿Con el ejército nos hemos topado? Nos hemos topado con el ejército no solo en los temas de seguridad. Hoy en día tienen muchas otras funciones que no tienen nada que ver con seguridad. Además del cambio constitucional al artículo 129. Es uno de los cambios más graves que ha tenido la Constitución en este último año y que además ha pasado desadvertido. Y digo que es de los más graves porque hoy podremos ver a los militares en cualquier puesto civil, incluso en el Banco de México. Todo el poder al ejército. Todo el poder y el dinero al ejército, y eso es muy grave. En tiempos de paz y de guerra. En tiempos de paz, el ejército debería de estar acotado a sus funciones. El artículo 21 constitucional. Muy grave los cambios que le hicieron. Ahora ellos están en todas las áreas de seguridad. Y luego niegan que no están militarizando el país. Ese tema me llama la atención porque la doctora Sheinbaum ha dicho en muchas ocasiones que el país no está militarizado. Y sin embargo, pues está a los ojos de todos. Si ya se hicieron con la Guardia Nacional, ¿qué poderes le siguen? Ya se hicieron de la Guardia Nacional y ya tienen alrededor de 260 funciones que nada tienen que ver con los militares ni con su misión. Además del artículo 19 constitucional. Además. Prisión preventiva oficiosa. Mira, es una falacia porque la prisión preventiva oficiosa, primero, va en contra de los derechos humanos y en segundo lugar, no nos sirve para generar justicia ni nos sirve para tener paz. Sirve para los objetivos del gobierno y para seguir teniendo fiscalías y policías débiles. Los autócratas andan a sus anchas. Los autócratas, desgraciadamente, hoy gobiernan al país. En todo caso, han medido que aumenta la violación de los derechos humanos por parte del Estado al militar las fuerzas de seguridad pública. ¿Lo saben? No sé si lo entiendan. ¿El ejército no sabrá identificar dónde están los laboratorios clandestinos? El ejército, desde luego, que tiene que tener mucha información. Y si no lo tienes, porque no está haciendo su trabajo. ¿Son superiores los armamentos del crimen o del ejército? Mira, yo creo que el Estado en sí es superior. Sin embargo, sí hemos visto que hay grupos armados criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación que han mostrado que tienen disciplina, que están bien armados y que van por todo. ¿Es superior los servicios de inteligencia del crimen o los del ejército? Yo creo que los del Estado son superior. El tema es que los usan muchas veces para perseguir opositores y no para perseguir criminales. ¿A quién le conviene un país sometido al terror del crimen organizado? Le conviene a los que están coludidos con ellos. ¿No hay que clasificar el crimen organizado como terrorismo? Hay que clasificar al crimen organizado como terrorismo cuando las atrocidades que cometen son para causar terror a terceros. Ya lo están haciendo. Así es, desde hace tiempo. ¿Ve misiles vía drones? No veo que eso vaya a suceder.
Sin embargo, sí creo que la presidenta Sheinbaum tiene que poner en la mesa mejores estrategias en seguridad y más inteligencia y mejores investigaciones. ¿Sheinbaum acabará por abrir la cooperación militar con Estados Unidos contra el crimen? Mira, creo que ahí quien va a negociar es su secretario, Omar García Harfuch, y me parece que lo primero que van a hacer es abrir la estrategia de Omar García Harfuch con la de los americanos. Por cierto, ¿qué está haciendo García Harfuch en la Secretaría? García Harfuch, pues lo que está haciendo es lo que siempre ha hecho, investigación, inteligencia. Además, refuerza la inteligencia de la policía política. Eso sí no sé. Hijo del director de la temida Dirección Federal de Seguridad. Mira, yo no juzgo a las personas por sus papás o por sus abuelos. Nieto del general involucrado en la matanza de Tlatelolco. No lo juzgo por quién haya sido su abuelo ni su padre. En todo caso, ¿algo sabrá de tortura, extorsión y desapariciones? En México siempre ha habido tortura, desapariciones. Sin embargo, hoy más que nunca. ¿La inteligencia política y policial ha servido más para callar a los opositores o a los criminales? Sin duda, los opositores. ¿No son lo mismo? No, no son lo mismo. ¿No fue de la Dirección Federal de Seguridad la mejor de las escuelas de entrenamiento para los capos? Así es. Dicen que de ahí salieron muchos. Por cierto, ¿a Harfuch también lo formó García Luna? Yo creo que Harfuch tiene una formación policial independiente a García Luna, pero también estuvo con García Luna muchos años. Hasta de apellido común. Eso, muchos apellidos son comunes en México. ¿El García Harfuch no tendría algo que aclarar de Ayotzinapa? Lo que yo tengo entendido es que él ya estaba en Michoacán cuando sucedió lo de Ayotzinapa. ¿Sheinbaum habrá medido el alcance de hacer un supersecretario con García Harfuch? No sé si haya medido el alcance, pero sí me parece que cualquier secretario en un momento en el que no hay contrapesos y que tienen todo el poder es muy delicado. Cualquiera se puede perder, no solo el secretario de Seguridad. ¿No se convertirá en su García Luna? Creo que Omar García Harfuch le mostró a Claudia Sheinbaum en la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México que puede hacer un buen papel. ¿A Harfuch un voto de confianza? A Harfuch un voto de confianza. ¿Y a Dan Augusto López? Adán Augusto López es un porro. La sonrisa de los capos del crimen. Deben de estar festejando la reforma judicial. Por cierto, ¿el operativo Enjambre es una partida o una simulación? Estuve leyendo mucho sobre lo que sucedió en el operativo Enjambre y sí creo que lo hicieron muy bien. Ojalá que ese sea pues el inicio de que también entren a muchos otros estados y no solo a nivel municipal. ¿Llegará hasta Iztapalapa? Debería de llegar a cualquier lugar sin colores. ¿Eso que lo sepa Clara? Que lo sepa Clara y que lo sepan los gobernadores morenistas y los presidentes municipales morenistas. ¿Y lo harán junto con los policías? Lo harán, claro, pues lo hicieron los policías con apoyo del ejército y la marina. ¿No hay institución más desarmada que las policías? Desgraciadamente sí, se han dedicado a debilitarlas. ¿Acabarán nuestros policías convertidos en militares? Esa es una preocupación que tengo porque me da la impresión que quieren quitar a las policías municipales. ¿Sabrán defender la diferencia entre policías y militares? No tienen claro que es muy diferente. La visión de un militar es porque tiene un enemigo enfrente. La visión de un policía es que tiene a un ciudadano que está cometiendo un acto ilícito. La visión es entre la vida y la muerte. La visión es entre la vida y la muerte, efectivamente, y no quieren creerlo ni quieren pensarlo así. ¿Lo sabrá Sheinbaum? Lo debe de saber, porque la Comisión de Derechos Humanos no investigó nada en el sexenio anterior. Sin embargo, ahí están los datos de las miles de quejas. Ya en el primer mes del gobierno de Sheinbaum van al menos 6 ejecuciones hechas por militares a civiles. Hay más de 6 ejecuciones. Yo tengo contabilizadas las 6 a migrantes. Luego, no me acuerdo si fueron 6 u 8 en un estado donde entraron a una casa, sacaron a la gente y luego resultó que estuvieron muertos. Y además 3 eventos distintos en Tamaulipas. Ninguna sentencia emitida contra altos mandos por ejecuciones extrajudiciales. Ninguna. Efectivamente, por eso es que lo siguen haciendo. Y también porque el fuero militar les da para señalar a los de abajo
y mandarlos a la cárcel. ¿Hay un sistema de justicia capaz de sancionar los excesos de las Fuerzas Armadas? No lo hay. Desgraciadamente no se sancionan ni los excesos de las Fuerzas Armadas ni la corrupción en el gobierno. ¿Eso también lo sabrá la presidenta? Sí lo sabe y esperemos que sea importante para ella. ¿Usted confía que el poder público que tenemos pueda con el poder económico del crimen organizado? Si hay una decisión política de la presidenta, sí. Y si la presidenta tiene la decisión, además, de convocar a un pacto nacional, sí. ¿Lo hará? Ojalá.